de Goodman and Hillman. Es la página 212 del PDF. Capítulo 8. Anticolinesterazas. En el capítulo 6 se describe la función de la acetilcolinesterasa para suprimir la acción de la acetilcolina en las uniones de diversas terminaciones nerviosas colinérgicas con sus órganos efectores o en los sitios postsinápticos. Los fármacos que inhiben a la acetilcolinesterasa se denominan anticolinesterasas. Hacen que se acumule acetilcolina en la vecindad de terminales nerviosas colinérgicas y por tanto pueden producir efectos equivalentes a la estimulación excesiva de los receptores colinérgicos a lo largo de los sistemas nerviosos central y periférico. En vista de la distribución generalizada de las neuronas colinérgicas, no es de extrañar que los agentes anticolinesterasa hayan recibido como grupo aplicación extensa como agentes tóxicos en la forma de insecticidas agrícolas y de gases nerviosos de la guerra química. De todas maneras, diversos compuestos pertenecientes a esta clase se utilizan mucho como sustancias terapéuticas. Se han probado otros que cruzan la barrera hematoencefálica en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, o se encuentran en pruebas clínicas a este respecto. Antes de la Segunda Guerra Mundial solo se conocía en general los agentes anticolinesterasa reversibles, cuyo prototipo es la fisostigmina. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma, Schlander de IG Farben Industria perfeccionó sobre todo una clase relativamente nueva de productos químicos muy tóxicos, los organofosfatos, primero que como insecticidas agrícolas y más tarde como agentes potenciales de la guerra química. La toxicidad extrema de estos compuestos se debe a la inactivación irreversible de la acetilcolinesterasa, lo cual da por resultado inhibición enzimática duradera. Como las acciones farmacológicas de ambas clases de sustancias anticolinesterasa son similares desde el punto de vista cualitativo, se tratarán aquí como grupo. En los capítulos 7 y 9 se describen interacciones de fármacos anticolinesterasa con otros medicamentos que actúan en sinapsis periféricas del sistema nervioso autónomo y en la unión neuromuscular. Historia. La fisostigmina, llamada también eserina, es un alcaloide obtenido del calabar o nuez de ordalia, semilla cruda desecada de Fisostigmina venenosum, Balfour, planta perenne que se encuentra en la zona tropical de África Occidental. El haba de calabar, llamada también nuez de Esere o nuez de Tu Esere, era utilizada por las tribus nativas de África Occidental como veneno de ordalia en sus ritos de brujería. Hobbes y Hesse aislaron en 1864 un alcaloide puro y lo denominaron fisostigmina. Laqueur fue el primero en dar aplicación terapéutica de este fármaco en 1877 para tratar el glaucoma, que es uno de sus usos actuales. Cracksman en el 70 y Holstedt en el 2000 han publicado revisiones interesantes acerca de la historia de la fisostigmina. Como resultado de la investigación básica de Steadman et al. Para aclarar las bases químicas de la actividad de la fisostigmina, otros iniciaron investigaciones sistémicas de una serie de ésteres aromáticos sustituidos de los ácidos alquilcarbámicos. La neostigmina fue incluida en la terapéutica en el 31 por su acción estimulante del tubo intestinal.
Más tarde se informó su eficacia en el tratamiento sintomático de la miastenia grave. Llama la atención que el primer informe sobre la síntesis de un potentísimo organofosforado anticolinesterasa, el de tetraetilpirofosfato, tetraetilpirofosfate, TEP, haya sido publicado por Clermont en 1854. Más notable aún es que el investigador viviera para informar del sabor del compuesto tras haberlo probado. Basta unas gotas para que sea letal. Este potentísimo organofosforado se llama tetraetilpirofosfato. Las investigaciones modernas de los compuestos organofosforados datan de la publicación de 1932 de Lange y Krueger acerca de la síntesis de los dimetilo y los dietilfosforofluoridatos. Al parecer resultó crucial la afirmación de los autores de que la inhalación de estos compuestos producía una sensación persistente de ahogamiento y visión borrosa, para que Schrader empezara a explorar la actividad insecticida de las sustancias de esta clase. Tras la síntesis de casi 2000 compuestos, Schrader definió los requisitos estructurales para la actividad insecticida y, como se supo a continuación, los anticolinesteránsicos. Véase más adelante en este capítulo. Otro compuesto de esta serie inicial, el paratión, un fosfotionato, se convirtió más tarde en el insecticida más utilizado de esta clase. El malatión, que se utiliza mucho en la actualidad, contiene también un tiofósforo. Contiene también el tionofósforo, que se encuentra en el paratión. Antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma, los esfuerzos del grupo de Schrader se dedicaron al perfeccionamiento de sustancias para la guerra química. El gobierno alemán guardó en secreto la síntesis de diversos compuestos de mucho mayor toxicidad que el paratión, como sarín, somán y tabún. Los investigadores de los países aliados siguieron también las direcciones establecidas por Lange y Krueger en la búsqueda de compuestos potencialmente tóxicos. El diisopropilfosforofluoridrato, o sea, el diisopropilfosfofluorato, diisopropilfluorofosfate, DFP, sintetizado por McCombie y Saunders, fue el más estudiado por los científicos ingleses y estadounidenses. Aquí tenemos la estructura, la garganta central activa de la acetilcolinesterasa del mamífero. La acetilcolinesterasa fija se ilustra con la estructura punteada que señala sus ratios de Van der Waals. Se muestra la estructura cristalina del centro activo de la esterasa tecolina de ratón, la cual es idéntica a la acetilcolinesterasa humana. Se incluyen las cadenas laterales, la triada catalítica, GLU 334, GIS 447, SER 203. Los enlaces de hidrógeno se identifican por líneas interrumpidas. B. El saco de asilo, hierro 295, hierro 297. El subsitio de colina, TRP 86, GLU 202, tirosina 337. Y D. El sitio periférico, TRP 286, TIR 72, TIR 124 y AS 74.
Se retiran además las tirosinas 337 y 449 del centro activo, pero es probable que contribuyan a la estabilización de ciertos ligandos. Tríada catalítica, subsitio de la colina y saco de asilo se ubican en la base de la garganta, en tanto que el sitio periférico se halla al nivel del labio de esta última. La garganta tiene una profundidad de 18 a 20 angstroms y con su base centrosimétrica en relación con la subunidad. En el decenio de 1950 se sintetizó una serie de carbamatos aromáticos que se vio tenían un grado elevado de toxicidad selectiva contra los insectos y que eran agentes anticolinesterasa potentes. Estructura de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa existe en dos clases generales de formas moleculares: oligómeros homéricos simples de subunidades catalíticas, es decir, monómeros, dímeros y tetrámeros, y vinculaciones heteroméricas de subunidades catalíticas con subunidades estructurales. Las formas homoméricas se encuentran como especies solubles en la célula, destinadas posiblemente a la exportación o relacionadas con la forma exterior de la célula por medio de una secuencia de aminoácidos hidrófobos intrínseca o de un glucofosfolípido unido. Una forma heteróloga que se encuentra en su mayor parte en sinapsis neuronales es un tetrámero de subunidades catalíticas enlazado con disulfuro a una subunidad enlazada a lípidos de 20.000 daltones. Al igual que la forma glucofosfolípida unida, se encuentra en la superficie externa de la membrana. La otra está constituida por tetrámeros de subunidades catalíticas enlazados con disulfuro a cada una de 3 bandas de una subunidad estructural del tipo de la colágeno. Esta especie molecular, cuya masa molecular se aproxima a 10 a la 6 daltones, se relaciona con la lámina basal de las áreas de unión del músculo estriado. La clonación molecular indicó que un solo gen codifica la acetilcolinesterasa de los vertebrados. Sin embargo, se producen múltiples productos génicos del procesamiento alternativo del RNA mensajero, que difieren únicamente en sus terminaciones carboxilo. No varía la porción del gen que codifica el centro catalítico de la enzima. Por consiguiente, cabe esperar que las especies de acetilcolinesterasa individuales muestren idénticas especificidades de sustrato e inhibidores. Un gen distinto pero de estructura similar codifica la butirilcolinesterasa, que se sintetiza en hígado y se encuentra primordialmente en el plasma. Las esterasas de colina constituyen una superfamilia de proteínas cuyo diseño estructural es el pliegue de hidrolasa alfa-beta. La familia incluye diversas esterasas, otras hidrolasas que no se encuentran en el sistema nervioso y, curiosamente, proteínas sin actividad de hidrolasa como tiroglobulina y miembros de las familias de la tactina y las familias de proteínas tactina y neuroglicina. La estructura tridimensional de la acetilcolinesterasa manifiesta un centro activo que es casi centrosimétrico en relación con cada subunidad y que reside en la base de una garganta estrecha de cerca de 20 angstroms de profundidad. En la base de esta garganta se encuentran los residuos de la tríada catalítica, que son serina 203, histidina 447 y glutamato 334 en mamíferos. El mecanismo catalítico es similar al de otras hidrolasas, en las cuales el grupo hidroxilo de la serina se vuelve muy nucleófilo por medio de un sistema de relevo de carga que abarca al grupo carboxilglutamato, al imidazol que hay en la histidina y al hidroxilo de la serina. Durante el ataque enzimático de acetilcolina, un éster con geometría trigonal, se forma un intermediario tetraédrico entre la enzima y el sustrato, que entra en colapso hasta un conjugado enzimático acetilo,
con liberación concomitante de colina. El acetilo es lábil. A la hidrólisis. Y esta da por resultado la formación de acetato y enzima activa. La acetilcolinesterasa es una de las enzimas más eficaces que se conocen y tiene capacidad para hidrolizar 6 a la 10 a la 5 moléculas de acetilcolina por molécula de enzima por minuto. Esto proporciona un tiempo de recambio de 150 microsegundos. Vamos a ver esta figura. Fases que surgen en la hidrólisis de acetilcolina por acción de la acetilcolinesterasa y la inhibición y la reactivación de la enzima. Esta figura la vamos a dejar para el siguiente video.